Un gusto saludarles, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar las clases correspondientes al quinto examen parcial. Como nada, se nos fue el año, ahora ya es el último examen parcial. Espero que las cosas que compartimos en cada una de las clases, las experiencias prácticas propias también que compartí con ustedes, pues les sirvan en un futuro cuando estén desempeñando su práctica clínica. El día de hoy vamos a analizar un tema que es bastante importante por la frecuencia con la que consultan a los servicios tanto de emergencia como de consulta externa, tal como lo es la pielonefritis aguda. Una breve definición de pielonefritis es que es un proceso inflamatorio que va a comprometer tanto los túbulos como el intersticio renal, generalmente un proceso inflamatorio de etiología infecciosa. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los principales gérmenes involucrados. También puede decirse que la pielonefritis es un síndrome acompañado por una bacteriuria importante, así como una infección aguda del parénquima renal. Tenemos que mencionar en este contexto cuáles son las principales vías de entrada de gérmenes hacia lo que es el parénquima renal, y en orden de frecuencia pues básicamente aparecen en esta diapositiva. La principal y más frecuente es la ascendente, le sigue la hematógena y finalmente mucho menos frecuente la linfática. Algo muy importante a destacar y que se debe mencionar es que el sexo femenino presenta una mayor predisposición por el tamaño de la uretra, recordémonos que esta es corta, y por la colonización vaginal que se puede dar por parte de bacterias provenientes del tracto gastrointestinal por la vecindad anatómica que tiene el ano con lo que es la vagina. Dentro de los agentes causales en la pielonefritis frecuentemente encontramos que el principal agente es Escherichia coli o E. coli, ¿verdad? Sin embargo, existen algunos serotipos que más frecuentemente se ven involucrados y son los que aparecen en esta diapositiva: el 01, 02, 04, 06, 07, el 075 y finalmente el 0150. Cuando el paciente con pielonefritis presenta algunas anomalías estructurales de las vías urinarias, muchas veces de tipo congénito, pues varía un poco los agentes causales, y dentro de los que están involucrados en este caso tenemos Proteus, Klebsiella, Enterobacter sp y Enterococo, así como algunas veces Staphylococcus. Cuando la pielonefritis es nosocomial, o sea, adquirida en un hospital, los gérmenes varían también. Acá encontramos que suelen ser frecuentes Proteus, Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas. Dentro de los factores de riesgo para que en un o en una paciente se desarrolle pielonefritis tenemos los siguientes: procesos obstructivos, quizá los más frecuentes a nivel de vías urinarias sean la presencia de cálculos. También en el hombre, recordémonos el papel que pudiera jugar como factor de obstrucción de las vías urinarias, la hipertrofia prostática. El reflujo vesicureteral también, porque va a permitir que haya paso de bacterias de las vías urinarias inferiores a través de ese reflujo hacia el parénquima renal. La instrumentación, como por ejemplo colocación de una sonda Foley o realización de una cistoscopía, por ejemplo. El embarazo, diabetes mellitus, pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia y malformaciones de las vías urinarias, que ya lo habíamos mencionado previamente, que muchas veces pues son de origen congénito, por ejemplo el famoso riñón en herradura o la duplicación de uréteres, ¿verdad? Patogenia. Las cepas patógenas de Escherichia coli tienen pelos o pili que les permiten adherirse a receptores que contienen galactosa sobre la superficie de las células uroteliales. Otros factores importantes a tomar en cuenta en cuanto a lo que es la virulencia de las bacterias implicadas son la hemolicina, la cual va a permitir la invasión de tejidos, y también es importante que tengamos presente el antígeno K, que protege al organismo contra fagocitosis por neutrófilos.
Esto es para ilustrar, es una microfotografía con un microscopio de barrido electrónico de cuál es la morfología de la E. coli, que es el principal agente causal de infecciones de las vías urinarias. Continuando con la pielonefritis, vamos a hablar un poquito de lo que es el cuadro clínico. Generalmente los pacientes presentan dolor en uno o en ambos flancos, fiebre que a veces suele ser fiebre alta, muchas veces tienen también escalofríos, malestar general, síntomas urinarios bajos. Ancianos, es importante que tengamos en cuenta que el cuadro pues, puede ser completamente asintomático. De hecho, hay que tener en cuenta que las infecciones de las vías urinarias muchas veces son causa de procesos como por ejemplo una sepsis en pacientes ancianos y el paciente ser completamente asintomático. Recordémonos que en los ancianos los procesos inflamatorios no se dan de una manera adecuada, por lo cual pues no va a tener datos clínicos mayores. Algo muy importante a tener en cuenta y que debemos de mencionar es que la pielonefritis hoy por hoy pues es la principal fuente de bacteremias por microorganismos de tipo gram negativo. Diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues un examen simple de orina o uroanálisis pues es el primero que nos va a dar algunos datos que nos van a reforzar nuestra sospecha clínica. Piuria. ¿Cuándo decimos que en un uroanálisis hay piuria? Cuando hay más de 10 leucocitos por milímetro cúbico. También nos va a orientar la presencia de cilindros leucocitarios, los cuales son específicos, la presencia de bacteriuria importante también, la presencia de estearasa de leucocitos positiva también y la presencia de nitritos positivos. Todo esto se determina generalmente en lo que es la tira que utilizamos para el examen de uroanálisis, aunque los cilindros leucocitarios, así como la presencia de bacterias, también los podemos corroborar desde el punto de vista microscópico. El diagnóstico definitivo y confirmatorio va a ser el urocultivo. Y aquí tenemos que mencionar los famosos criterios de CAS, con K y doble S al final. Los criterios de CAS establecen que un urocultivo es positivo cuando existen más de 100.000 UFC, o sea, unidades formadoras de colonias del microorganismo causal de la infección urinaria. Algo muy importante es que en el sexo masculino a veces se toman como positivo únicamente la presencia de más de 100 unidades formadoras de colonia como indicador de infección, sobre todo cuando la orina se obtiene por un método que se denomina punción suprapúbica. Esto es para que ilustremos la principal vía por la cual los microorganismos patógenos pueden acceder hacia lo que es el parénquima renal y llegar a ocasionar una pielonefritis. Acá vemos una E. coli por vía ascendente, puede llegar desde acá incluso la vejiga, los uréteres y llegar al parénquima renal y ocasionar un cuadro de pielonefritis. Esto es para que ilustremos lo que es el reflujo vesicoureteral. Es un pielograma donde se utilizó medio de contraste. Entonces acá pues lo que destaca es que vemos que existe reflujo vesicoureteral en la parte derecha. Si ustedes observan acá, el medio de contraste acá está regresando hacia lo que es el parénquima renal, ¿verdad? En cambio acá pues desciende hacia lo que es directamente la vejiga. El reflujo vesicoureteral entonces es una de las principales condiciones que pueden hacer que las personas tengan infecciones de las vías urinarias, sobre todo a repetición. Muchas veces pues es de tipo congénito. Pielonefritis enfisematosa es un tipo pues bastante especial y particular de pielonefritis que se da sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo pacientes que tienen neoplasias hematológicas como leucemia, linfoma, algún otro tipo de cáncer, y también se da en pacientes diabéticos, que es donde pues muchas veces se suele observar con bastante frecuencia, ¿verdad? Generalmente está asociada a bacterias productoras de gas y acá precisamente es lo que estamos observando, una radiografía penetrada de abdomen simple en la cual
pues acá vemos dibujada la silueta del riñón derecho y acá la presencia de abundante gas. Generalmente acá se tiene que realizar tratamiento quirúrgico de nefrectomía, ¿verdad? No es suficiente únicamente el tratamiento con antibiótico. Y en este lado vemos que existe la presencia de un gran cálculo también. Bueno, dentro de los hallazgos anatomopatológicos que tiene la pielonefritis aguda, pues destaca la presencia de focos punteados amarillentos como los que podemos ver acá en esta diapositiva, ¿verdad? En el parénquima renal. A partir de acá incluso podría desarrollarse lo que es como complicación la formación de un absceso, ya sea renal o perirrenal. La pielonefritis crónica se caracteriza por causar pues una distorsión bastante considerable de lo que es la anatomía del parénquima renal. Como vemos acá, incluso a mí si me hubieran enseñado esta pieza, me imagino que lo mismo le sucedería a ustedes si me hubieran enseñado esta pieza anatomopatológica y me dijeran qué órgano es. Para mí realmente hubiera sido bastante difícil mencionar que es pues un riñón, ¿verdad? Si se observan está totalmente distorsionada la anatomía, es un espécimen en el cual encontramos también bastante fibrosis. Acá vemos en esta diapositiva los riñones de un paciente con pielonefritis aguda, vemos las áreas grisáceas blanquecinas de inflamación y formación ya en algunos casos de abscesos. Esta es la biopsia del parénquima renal de un paciente con pielonefritis aguda. Observamos el dato principal de un exudado neutrofílico, son estos puntitos que se ven ahí, tanto dentro de los túbulos como dentro de la sustancia renal, que es el dato histopatológico característico de la pielonefritis aguda. Repitiendo, el dato característico de la pielonefritis aguda es la presencia de un exudado neutrofílico dentro de los túbulos y la sustancia renal. Y acá vemos pues el daño bastante considerable que se ve al corte sagital de un riñón en un paciente diabético con pielonefritis enfisematosa. Observen las grandes colecciones acá de material purulento. Estos son abscesos. Como dijimos anteriormente en alguna parte de la clase, el paciente con pielonefritis enfisematosa generalmente se le debe realizar nefrectomía.